¿Cómo les va? Buenas noches. Hacía tiempo que había postergado mis videos de historia y TikTok. Pero bueno, esperé este 11 y 17 de septiembre mañana que se nos juntaran para hablar un poco de estos festejos que se hacen, por lo menos en la Argentina, el 11 de septiembre, el Día del Maestro, y el 17 de septiembre, el Día del Profesor. Si bien en la práctica se unen como feriado, tanto los maestros de la educación primaria como los profesores de educación secundaria, en realidad responden a distintas razones. El Día del Maestro se conmemora por el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, un presidente argentino entre 1868 y 1874, a fines del siglo XIX, y es junto con Mitre, junto con Avellaneda, junto con Roca, otro grupo de presidentes, uno de los fundadores del sistema educativo argentino. Su gran compromiso con la construcción de escuelas, con la creación del sistema, porque había que formar docentes para poder atender esas escuelas. Se realiza el primer censo nacional de población para poder tener un indicador sobre el analfabetismo existente en la Argentina hacia fines de la década del 60, y esto va a ser acompañado, como les decía, por estos otros presidentes, con una ley universitaria, con la promulgación de la educación laica en la Argentina, gratuita, con la educación laica y obligatoria. La gratuidad va a venir luego, y bueno, el tema de la gratuidad de la enseñanza en el sistema educativo argentino hoy está siendo discutido en plataformas políticas, ya que estamos próximos a las elecciones de un nuevo presidente, y me parecía oportuno poder hacer esto y plantear que uno de los pilares sobre los cuales se ha sentado en buena parte el crecimiento y el desarrollo social argentino, si bien tenemos serias, profundas y muchas dificultades en la actualidad, ha tenido que ver con esta permanencia del sistema educativo. No solo en cuanto a su estructura, sino también en cuanto a su identidad, de laicidad, de gratuidad, de obligatoriedad. Primero era obligatorio a la primaria, luego se hizo obligatorio a la secundaria. Ese proceso creciente es el que, más allá y más acá también de lo que dicen las evaluaciones internacionales, y por supuesto es un tema muy complejo que ni siquiera en 3 minutos me alcanzaría que lo pudiéramos charlar, así que bueno, los espero en los comentarios y los escucho con mucho gusto, pero me parece que como historiadora lo que tengo para decir es esto, ¿no? Este sistema educativo con estas características y con esta estructura se ha mantenido. Yo creo que es una de las pocas cosas que la Argentina ha podido mantener, y sobre eso se ha consolidado la estructura de la ciencia y la investigación. Este es un país que tiene premios Nobel, tenemos egresados de las escuelas públicas y las universidades públicas. O sea, digo, tenemos como mucha tela para cortar. Habrá mucho que mejorar, por supuesto. Y el tema del 17 de septiembre, como el Día del Profesor, es en conmemoración a Estrada. Estrada fue un diputado que representaba al Partido Católico en el Congreso de la Nación cuando tuvo lugar el debate de la Ley de Educación, luego de haberse realizado un congreso pedagógico. Él sostenía que la educación tenía que ser religiosa, respondiendo a la tradición colonial, en donde las universidades dependían directamente de las órdenes religiosas, y él consideraba que ese sistema debía mantenerse y que el Estado tenía que estar fuera del esquema. Por supuesto, la llamada generación del 80K, podríamos decir, por ejemplo, si alguien nos escucha en Chile o en México o en el propio Brasil, serían todos estos gobiernos liberales decimonónicos, digamos, de fines del 19,
con una gran impronta europeizante en cuanto a su concepción de la educación, pero de la política, de la economía, de las prácticas culturales, hasta de la arquitectura, les diría. A lo mejor muchos de ustedes que me escuchan conocen Buenos Aires y en algunas partes, si no sabes que estás en Buenos Aires, hay partecitas que parecen barrecitos de París, digamos, ¿no? Bueno, esta generación de hombres fue la que sostuvo el tema de la laicidad. Y Estrada, bueno, representaba justamente el otro sector que consideraba que tenía que seguir siendo religiosa. Bueno, y estas son las razones por las cuales se tienen lugar, digamos, estos festejos. Yo lo que quiero dejar como reflexión, más allá de la anécdota de la efeméride, es la importancia que todos nos involucremos en la discusión de la educación, porque la educación es una de las variables sociales que nos atraviesa a todos. En mi caso me atraviesa no solo como docente, sino también como madre de un estudiante que va a una universidad pública, a muchos de ustedes con sus niños en las escuelas, a lo mejor muchos de ustedes también son docentes como yo, y creo que tiene que ser un tema que esté en la discusión pública, o sea, de nosotros, del pueblo, de verdad, no de la clase política solamente. No escuchan, hay corrupción, bueno, ok, pero nosotros tenemos que hacernos escuchar. Digo, es el principio de la soberanía popular, ¿no? Y no es utópico ni mucho menos. Creo que tenemos herramientas legales y dentro de lo que el sistema republicano nos permite para plantear la preocupación, digamos, sobre este aspecto. Hoy porque estamos hablando de educación, por supuesto no es el único sobre el cual nosotros deberíamos expedirnos y deberíamos exigir que se generen espacios, digamos, de discusión y sobre todo de construcción de acuerdos. Bueno, un gusto volver a hacer esto, ya lo voy a hacer más seguido. Gracias, espero que les haya parecido interesante y espero los comentarios.